¿Cuántos están contentos y gozosos por el Evangelio de Cristo en sus vidas? Porque han recibido el mensaje. Amén. Y bueno, esta imagen que ven a continuación es oficialmente presentarles a un nuevo pastor de nuestra red de iglesias, que es el pastor César Alexis Paredes. Y le damos oficialmente la bienvenida como iglesia. Seguramente en este momento está conectado con nuestra reunión, así que damos un aplauso fuerte a Dios y una bienvenida cálida al pastor César Alexis y su esposa Maca. Ellos dos, preciosas personas, su familia, su niño, sus hijas. Y bueno, nos sentimos contentos de que Dios tiene planes y nosotros ni imaginamos, pero cómo nos conecta. Gloria a Dios. Y bueno, hoy quiero compartir ya la última de esta serie de Quítale los límites a Dios, o Sin Límites, vivir una vida sin límites. ¿Cuántos han comenzado a disfrutar de esa vida sin límites en Cristo? Y quiero que entienda algo. Esta frase puede causar temor a muchas personas, porque es como que, oye, si con límites, ve cómo nos portamos, ahora imagínate sin límites. Pero no estamos hablando de esa clase de límites, esas son limitantes. Cuando hablamos de quitarle límites a Dios, cuando hablamos de relacionarnos con un Dios sin límites, de manera que también nosotros podemos recibir de Él esa vida abundante, esa vida sobrenatural. Cuando hablamos de un Dios que quiere lo mejor para sus hijos, entonces comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, comenzamos a vivir esa maravillosa gracia. Alguna vez escuché a alguna persona decir, oye, pero eso de la gracia, que no es como una licencia para pecar, porque estás dándole permiso a la gente que no tenga límites, porque la gracia eso hace en tu vida, te quita límites. Y yo le decía a esa persona, yo antes pecaba sin la gracia y pecaba bien a gusto. Y yo creo que no necesitamos la gracia para pecar, al contrario, no conocer la gracia, no conocer el amor de Cristo, no conocer ese amor sobrenatural e incondicional nos hace dudar de nuestro valor y nos hace buscar nuestro valor en la gente, en los sistemas, en las circunstancias de este mundo. Y eso es lo que nos obliga o nos empuja a pecar. Pero conocer la gracia de Dios es conocer amor sin límite. ¿A cuánto les haría daño el amor de Dios sin límite? ¿O cuántos necesitan el amor de Dios ilimitadamente en sus vidas? ¿Cuántos verdaderamente necesitan cada mañana despertar con la conciencia del amor de Cristo en sus mentes? ¿Cuántos desearían una vida donde lo único que vives es la conciencia de que eres acepto en Dios, eres acepto en el amado, que Dios te recibe cada mañana con los brazos abiertos? ¿Haría esto la diferencia en tu vida o no? Prácticamente sí. La religión lo que hace es ponernos un peso de culpa encima. Y la religión nos recuerda que si cumplimos, Dios nos acepta, pero si incumplimos, Dios nos restringe sus bendiciones. ¿Cuántos crecieron con ese entendimiento? ¿Cuántos crecieron creyendo que Dios te condicionaba su aceptación o su amor? No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación viva, una relación con Cristo. Amén. Y he titulado esta enseñanza De acuerdo con lo invisible. ¿Lo podemos decir juntos tal vez? Es de acuerdo con lo invisible. ¿Qué significa ponernos de acuerdo con lo invisible? Casi siempre hacemos cosas primeramente viendo por adelantado, como dicen algunos dichos populares que tenemos en nuestra cultura, ponernos el guarache antes de espinarnos, ¿no? O nadie se casa con la novia sin verla. Nadie se compromete con lo que no conoce. Pero cuando tú estás en Cristo te vas a dar cuenta que todo es por fe, en fe y para fe. Nunca sabes con exactitud qué sigue, pero hay una buena expectativa de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos tienen seguro el futuro? ¿Cuántos conocen a ciencia cierta qué va a pasar mañana con sus vidas? Tal vez técnicamente no. Si a mí me preguntas, Alonso, ¿qué vamos a estar haciendo en enero del 2026? Ni siquiera sé qué vamos a estar haciendo la semana que entra. Pero lo que estoy seguro es que Dios tiene planes de bien para mí y para ti. Y sus planes no están condicionados a lo que está sucediendo en el mundo. Los planes de Dios son buenos para su iglesia. Dile a tu vecino, los planes de Dios para ti son buenos. Los planes de Dios para ti son agradables.
díselo. Y los planes de Dios para ti son perfectos. Amén. Gloria a Dios. En la historia de la humanidad han existido muchos acuerdos y hay diversas formas de llamar a los acuerdos políticos entre naciones. No soy experto en el tema, pero me he documentado un poco para poder explicar esto. Y hay diversos nombres para hablar de un acuerdo. Por ejemplo, el famoso Tratado de Tordesillas fue un tratado de los más antiguos, ya en un periodo civilizado, donde hablamos que dos naciones se pusieron de acuerdo para no combatir por los resultados que iban a tener. Y me estoy refiriendo del año 1494, cuando Portugal y España se pusieron de acuerdo antes de la conquista del Nuevo Mundo. ¿Qué dijeron Portugal y España? Oye, estamos a punto de descubrir un mundo nuevo, vamos poniéndonos de acuerdo para no combatir en nosotros, somos vecinos, hay que tratarnos bien. Y establecieron este acuerdo. ¿Fue exitoso este acuerdo o tratado? Hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Porque era un tratado humano, era un tratado entre naciones. Y siempre que hay un acuerdo entre humanos, entre vecinos, de pareja también, cuando hay un acuerdo, sabemos que ese acuerdo va a durar mientras ambas partes respeten ¿qué? Las condiciones. ¿Vamos juntos hasta aquí? Otro tratado famoso o acuerdo famoso es el de Versalles. ¿Qué pasó en ese tratado de Versalles en 1919? Bueno, pues había terminado la Primera Guerra Mundial y se reunieron para conciliar la paz y para establecer acuerdos para evitar una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hicieron en ese tratado de 1919? Alemania y las potencias mundiales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, se reunieron, pero aquí estuvo un poco injusto porque, bueno, justo, realmente justo, pero para Alemania no, porque tres naciones establecieron un montón de restricciones para una sola nación, para Alemania, y no es oficial, pero es bien sabido que esto generó un rencor nacional a Alemania y eso provocó el primer pretexto para una Segunda Guerra Mundial. Entonces ese tratado de Versalles tuvo éxito hasta cierto punto, pero no es un tratado perfecto. Los tratados humanos están sujetos al buen estado de ánimo del hombre, pero si el hombre pierde su buen estado de ánimo, ese tratado se puede ir a la basura. Y esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia. ¿Qué otro tratado famoso más reciente? Hay un tratado que fue un tratado de no proliferación nuclear y por sus siglas es TNPN, el tratado TNPN 1968. ¿Qué propusieron en este tratado? Pues evitar ataques nucleares, y firmaron más de 190 países ese tratado donde se comprometen a no usar armas nucleares porque conocen y saben la capacidad o el potencial que tiene una explosión nuclear. Y hasta hoy en día ese tratado se ha visto respetado y yo creo que es un ejemplo de lo más moderno que tenemos. Pero hay tratados todavía más delicados y hay un tratado que lo vivimos todos los días en la carne, en el alma, y es el tratado del matrimonio. Y no voy a hablar de eso el día de hoy. Pero ¿qué pasa cuando dos seres se quieren, van al altar, van ante el juez, firman una carta de compromiso, firman un acuerdo y comienza la vida real, donde cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ver la vida? Estaba buscando un significado de la palabra acuerdo que fuera práctico y claro, y encontré que un acuerdo es el encuentro de dos mentes y voluntades tomando decisiones para una paz en conjunto. Dos mentes, dos voluntades tomando decisiones en conjunto. ¡Qué difícil! Esto es muy difícil. Me llegó una imagen y me dio risa y decía que si te duele la cabeza aquí en los lados es migraña, y si te duele la cabeza aquí atrás y en esta parte hacia alrededor es estrés, pero si te duele toda la cabeza es el esposo o la esposa. Qué mal chiste, la verdad. No estoy aquí para hablar mal del matrimonio, estoy aquí para decir que es un buen plan de Dios, pero mientras Dios no tenga espacio en el matrimonio, qué difícil es llevarlo. Cuando Dios forma parte de esta relación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy vamos a hablar del mejor de los acuerdos que tú puedes hacer. ¿Cuántos saben que podemos tomar acuerdos para que las cosas sucedan?
¿Cuántos saben que tenemos esa facultad como hijos de Dios? Lo dice la palabra. Y no estoy hablando de crear un pacto. Ya no hay forma de crear más pactos. El último pacto es tan perfecto y funciona tan bien, es tan funcional, que sobre ese último pacto nosotros podemos tomar acuerdos. Amén. Creo que todos, cada día, estamos muy conscientes de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando en nuestras vidas. Pero de estos dos aspectos, adivinen del cual estamos más conscientes: de lo que no está funcionando. Si yo te pregunto, dime 5 cosas buenas que están funcionando en tu vida, si ya miraste para arriba, es que ya estás haciendo un trabajo mental arduo, ¿cierto? Dime 5 cosas que están funcionando bien y que son una bendición en tu casa. Pues que no me han cortado la luz. Y empezamos a pensar, ¿no? Que mis hijos están sanos. Sí. Y ya empezamos a hablar cosas buenas. Pero si yo te digo, dime 10 cosas que no están funcionando en tu vida, a lo mejor me vas a decir, te puedo decir 20. Y me la vas a decir en 30 segundos. Y vas a decir muy, muy rápido, porque tenemos esa tendencia a enfocarnos en lo que no funciona, en lo negativo. Pero sabes que Dios estableció principios para que al momento en que tú los conozcas, no los ignores, los conozcas. Vamos a pensar como abogados. Imagina que tú eres una abogada, un abogado. ¿Qué necesitas para ser exitoso en esa profesión? ¿Ser peleonero? No, es más que eso. ¿Qué necesitas para ser exitoso como abogado? Conocer las leyes. Amén, dígalo conmigo, conocer las leyes. ¿Y qué necesitas para que todo lo que Dios ya estableció en el cielo por la eternidad, que no falla, comience a cobrar efecto en tu casa, en tus relaciones, en tu economía, en tu salud, en cada área de tu vida? Conocer los principios. Amén. No basta con decir, yo sé que todo va a salir bien porque Dios es bueno. Sí, amén, Dios es bueno, todo puede salir bien. Pero ¿conoces una cláusula legal de la cual tomarte, aferrarte y usarla a favor tuya? ¿Conoces los principios que Dios estableció a tu favor? Créeme que cada minuto que ignoramos estas verdades nos llega una factura muy costosa. Nos llega una factura costosa por ignorar la verdad. No podemos vivir esta vida en este mundo caído, fallido, ignorando los principios eternos que fueron establecidos a favor de la iglesia, a favor de ti. Amén. ¿Quiere Dios cosas buenas para ti? Totalmente. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios se anticipó a tu existencia. Dios no ha creado más leyes últimamente. Es más, Dios ya descansó. Dice la palabra de Dios que Él dedicó 6 días para la creación de todo lo que hay. De esos 6 días, los primeros 5 días, Él los utilizó ¿para qué? Para proveer. Dilo conmigo, 5 días para proveer. ¿Por qué dice eso el pastor Alonso? Porque en 5 días creó todo lo que hay. ¿Y cómo creó todo lo que hay? ¿Cómo creó montañas? ¿Cómo creó los árboles? ¿Cómo creó la naturaleza, la fauna, la flora? ¿Cómo creó todo este escenario maravilloso? ¿De dónde importó materia a Dios? No importó materia. Con el poder de su palabra. Dígalo conmigo, con el poder de su palabra. Su palabra tiene poder. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que todo lo creado fue creado por lo que no se ve. Dilo conmigo, todo lo creado fue creado por lo que no se puede ver. ¿Y qué es esto? La palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra sigue operando en nuestros días con el mismo poder, pero ahora a favor de los hijos de Dios. Amén. 5 días para proveernos todo. ¿Y qué hizo en el 6º día? Creó a quien iba a disfrutar todo lo que Dios hizo los primeros 5 días. Creó al ser humano. Nos creó a nosotros. Gloria a Dios. Y cuando Dios creó a Adán en el 6º día, pues qué gozo para Adán despertar a la conciencia y decir, ¿de verdad todo esto es para mí? Sí, hijo, todo es para ti. ¡Wow! Y en el 7º día dijo Adán, pues a chambear. Y Dios dijo, pues no, a sentarnos a descansar. El 7º día es día de reposo, descanso. Pero ¿sabes qué es un descanso que si lo practicas te renueva?
te fortalece. Hoy en día nos reunimos los domingos. Algunos dicen que es el primer día de la semana, otros dicen que es el último día. Independientemente de eso, de los 7 días de la semana, elegimos uno para sentarnos y descansar. ¿Cuántos descansan hoy en la palabra de Dios? ¿Cuántos descansan y creen y confían que la palabra que sigue saliendo de la boca de Dios puede traer orden a tu caos, puede traer provisión a tu necesidad? Amén. Estos son principios, amados hermanos, pero son principios invisibles. Se reciben por fe. No los ves en físico. Por eso el mundo dice que tú y yo estamos locos. Diría el Chapulín, ¿verdad? O Chespirito, el Chaparrón. Ya ni sé quién. Ni porque está de moda la serie, ¿no? Es el mismo. Roberto Gómez Bolaños. Por eso el mundo no nos comprende, porque hacemos acuerdos con lo invisible. Todos los días hay un acuerdo entre el cielo y la tierra donde hay un hijo de Dios. Todos los días donde hay un hijo de Dios que cree en su corazón la palabra, está cobrando un acuerdo que ya fue establecido en el pasado. No estamos inventando el hoyo negro, dicen, ¿no? El hilo rojo, el hoyo negro. Ya, soy terrible para eso. Pero no estamos inventando algo nuevo. Lo que está escrito, hecho está. Dilo conmigo, lo que está escrito, hecho está. ¿Y qué está escrito? Que Jesús ya pagó por tu sanidad. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a ignorar? Vas a decir, sí, qué bonito, ya me dio consuelo, pero necesito una solución humana. ¿Qué vas a hacer con la verdad de la palabra de Dios? O la tomamos y la creemos, o la hacemos a un lado y seguimos viviendo la vida como simples mortales. Oye, pastor, pero eso somos, simples mortales. Pues no, esa es una verdad a medias. No eres solo un simple mortal. Si tú mueres, no pierdes. Si tu cuerpo deja de funcionar, no pierdes, porque hay un espíritu listo para gobernar por la eternidad. Pero no necesitamos morir para que ese espíritu comience a gobernar por la eternidad. Ya tenemos un espíritu vivificado que puede reinar con Cristo ya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Así que nos conviene hacer un acuerdo con lo invisible el día de hoy. ¿Cuántos están listos para hacer ese acuerdo con la palabra? La palabra que te beneficia. Mateo 16:19, lo leemos juntos. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿A quién le dijo Jesús estas palabras? Ay, es pregunta de examen. No me dejen abajo. Si saben. A Pedro. Jesús le dijo a Pedro. ¿Por qué Jesús le dio este premio a Pedro? Si Pedro, híjole, puro meter la pata, ¿no? Pedro constantemente se equivocaba. ¿Por qué Jesús le dio este apelativo, este premio o este trofeo de darle las llaves del reino de los cielos? Bueno, primeramente, Pedro nos representa a todos los seres humanos que fluctuamos entre la carne y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Todos aquí estamos aprendiendo que nuestra carne, que es nuestra alma en complicidad con nuestro cuerpo, cada día tiene menos poder sobre nuestro destino. Si tú dejas que la carne, es decir, tu alma y tu cuerpo dominen tu futuro, pues vas a durar muy poco. Vas a vivir siempre temiendo a las enfermedades, vas a vivir muy consciente de lo que está pasando allá afuera, vas a vivir sujeto a todo lo físico, material que se puede percibir o palpar. Pero qué bueno que también tenemos un espíritu, y es el espíritu de Cristo viviendo dentro de nosotros, y es un espíritu que lo tiene todo. Amén. Es un espíritu que cree. Cuando Dios te habla, adivina qué es lo primero de ti que responde. Es tu espíritu. Dios nos dio un espíritu. Ese espíritu resucitó con Cristo, y ahora que tenemos a Cristo podemos entender a Dios. Antes no. Antes, por más que Dios nos enviara señales y nos hablara, no lo entendíamos. Es como a veces yo hablo con mi perro, con el Maki, y le doy explicaciones y nomás para las orejas y las baja y hace esto, pero no entiende nada y no obtengo respuesta. Si yo aprendiera a hablar su idioma, tal vez ladrando, capaz y me responde bien. Pero Dios nos dio su Espíritu Santo para poder comunicarnos.
De modo que hoy tú puedes tener una relación con Dios, puedes ser escuchado y puedes escuchar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros estamos representados en Pedro. Pedro falló, pero también en esta ocasión, por primera vez, Pedro acertó. Dijo Jesús: a ver, muchachos, pregunta de examen. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos comenzaron a contestar respuestas bien humanas. Señor, algunos dicen que tú eres un profeta. Por ahí otro dijo, otros rumoran por ahí que eres la reencarnación del profeta Elías. Y empezaron a decir un montón de cosas absurdas, muy humanas. Y Pedro se quedó muy reflexivo y le vino una revelación y dijo: ya sé, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro acababa de decir hizo temblar el infierno, hizo temblar el reino de las tinieblas, porque Satanás sabía que Jesús ya estaba en la tierra y que ya había llegado para poner orden, legalmente recuperar lo que se había perdido. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres una roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Y esta palabra no es nomás para Pedro, pero para todos los que somos Pedros o representados en Pedro. Sobre tu vida Dios va a edificar su iglesia. Sobre tu vida Dios va a hacer fluir grandes y preciosas promesas y bendiciones. Adivina cómo va a cambiar Culiacán. Adivina cómo va a mejorar la situación. Pudiéramos orar todos los días en la calle al viento y gritar: Culiacán es libre, Culiacán es nueva. O pudiéramos apropiarnos de esa autoridad que hemos recibido y creer esta palabra para nosotros y entender que Dios nos ha escogido para edificar su reino, de modo que donde tú trabajes o donde tú vivas, la gente alrededor pueda ver a Cristo en ti. Amén. Veníamos en la mañana en el vuelo, mi hija y yo, y de repente una persona a un lado se me queda viendo y me dice: ¿eres de Culiacán? Y yo le digo: sí, se me nota, más o menos. ¿Y tú? Le digo: también. Y empezamos a conversar y resultó que teníamos una persona conocida en común. Ya me dijo este señor que él venía a un funeral, que su hermana murió ayer, que la iban a velar hoy en la funeraria. Y él me pregunta: ¿a qué te dedicas? Y le digo: bueno, pues tengo un negocio, pero también soy pastor. ¿Eres pastor? Sí, te tengo una pregunta capciosa. Y empezó el amigo a ponerme pruebas a las 6:30 de la mañana en el vuelo, ¿no? Y yo con paciencia le contestaba y todo. Entonces él me dice: oye, ¿por qué no vienes al funeral y predicas algo? Y digo: wow, ¿no es este Dios obrando en la gente? ¿No es este un despertar espiritual? Tal vez no tenemos esa expectativa de Culiacán o de los culichis. Tal vez pensamos que está pasando todo lo malo porque la gente en Culiacán se ha alejado de Dios. La realidad es que la gente está volviendo a Dios. Y te vas a dar cuenta que muchos van a ver en ti un referente de la gracia. Muchos van a ver en ti una luz que no es normal. Te van a decir: cada vez que estoy cerca de ti, puras buenas vibes. Así lo dice la gente, ¿no? Pura buena vibra. Ven más seguido. Pero no es eso. Es la presencia de Cristo dentro de ti. Y eso no lo puedes ocultar. Amén. Y eso no es todo. Cuando yo me bajo del avión, pues estamos mi hija y yo ya por salir del aeropuerto, y llega un muchacho como de unos 35, 37 años y se me pone enfrente y me dice: pastor. Y yo: sí. Y por más que mi cerebro corría el hámster, no lo identificaba. Y yo le digo: perdón, le digo, ¿nos conocemos? No, me dijo. Ok, le digo. Me dice: pero eres pastor, ¿verdad? Sí. ¿Puedes orar por mí? Mi pregunta era: ¿cómo sabe que soy pastor? Y yo le digo: sí, claro que sí, porque me han dicho que no tengo finta de pastor, que tengo finta de todo menos de pastor. Y le digo: claro que sí, por algo en especial. Pero antes de orar por ti, ¿cómo sabes que soy pastor? Le digo. No, dice: es que escuché cuando usted le dijo al compañero en el vuelo que era pastor. Escuché y me llamó la atención. Y luego vi que tenía su laptop abierta y estaba escribiendo una predicación. Y yo: wow. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. No puedes ocultar lo que Dios es en tu vida. Amén. Entonces yo le dije: claro que sí, vamos a orar. Oré por este desconocido, se quebrantó, recibió de Dios, me dio un abrazo. Muchas gracias. Ahora sí puedo seguir mi viaje con tranquilidad. Él estaba haciendo escala en Culiacán. Iba a estar 1 hora en Culiacán y volaba a Phoenix.
Y yo me quedé impactado porque, sabes, es fácil predicar las buenas nuevas hoy en día. La gente está abierta. Alza tus ojos, dice Jesús en el Evangelio, y mira que la cosecha ya está lista. Es hora de levantarla. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ya lo leímos. A ti te voy a dar, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Y hoy Dios te dice a ti, sí, a ti que me estás viendo, te doy las llaves del reino de los cielos. En este momento tienes las llaves del reino de los cielos. Ay, Alonso, tú no sabes lo imperfecto que soy. Dios no te da las llaves porque eres perfecto. Dios te ha dado las llaves porque eres su hijo. Dios te da las llaves porque eres su hijo. Y puede que pienses bien humanamente, ¿y para qué quiero las llaves del reino de los cielos? Si tú pudieras ver con los ojos del Espíritu lo que esto significa, no vas a querer soltar esas llaves, porque esas llaves es acceso a la bóveda de las riquezas inmesurables de la gracia. Esas llaves son el acceso a la sanidad que tu familia necesita. Esas llaves son el acceso a la provisión de toda necesidad. Esas llaves son acceso a toda autoridad en Cristo Jesús, de tal modo que no te falta nada. Amén. No nos falta nada. Es ponernos de acuerdo con lo que está escrito. Amados hermanos, nos conviene aprender esto. Nos conviene profundizar en el tema. Muchos creyentes hoy en día piensan que la oración es magia, que la oración es declarar como un tipo conjuro o palabras mágicas. Peor aún, muchos creyentes piensan que la oración de algunas personas son efectivas, pero de las propias no. Y lo sé por lo que callamos los pastores. Mucha gente viene y me dice: pastor, si usted ora, yo sé que Dios lo escucha porque usted está más cerca de Dios. Y yo le digo: ¿cuántas mentiras más quieres que te vaya contando? Que porque usted está más cerca de Dios, que porque usted Dios lo escucha más, que porque usted está más activo en la fe. Todas estas cosas son la excusa perfecta para no tomar tu responsabilidad y autoridad cuando las llaves del cielo ya te fueron dadas. Y tú tienes todo permiso de usar esas llaves, solo que necesitas conciencia de la palabra, conocer los principios. Te quiero retar a algo. Lo que reste de este 2025, conviértete en un estudioso de las riquezas de la palabra. Lo que reste de este año, conviértete en una persona aferrada, intencionada en llenar su mente de las verdades eternas de la palabra de Dios. Porque si tú haces eso, vas a conocer los fundamentos legales para abrir las puertas de los cielos y derramar toda bendición hasta que sobreabunde sobre tu vida y tu casa. Es estar de acuerdo con lo que ya está escrito. Amén. Te diré algo: lo que tú recibas de la palabra, lo que Dios te revele de su palabra, es lo más semejante al cielo que tú vas a experimentar en la tierra. Amén. Lo voy a repetir: lo que te sea revelado en la palabra es lo más semejante al cielo que tú vas a experimentar estando en la tierra. Compruébalo. Si un día estás en medio de un ataque de ansiedad y no te basta ni la llamada de un mejor amigo, ni la presencia de alguien cercano, si estás en un ataque de ansiedad y no tienes a nadie ni nada de qué echar mano, ve a la verdad del Evangelio. Toma una palabra, un salmo. Toma Salmo 32, abrázalo. Toma Salmo 23, hazlo tuyo. Toma el Salmo 91, medítalo, óralo, reflexiónalo y dime lo que quieras. Si esos principios y esa esencia de la verdad no trae una calma enorme a tu vida, y no solamente una calma, un alivio, una seguridad, de modo que dices: qué increíble, hace una hora yo estaba hecho pedazos, pero ahora sé quién soy en Cristo y estoy aferrado a caminar en esta verdad. Amén. Gloria a Dios. Así que dice 2 de Corintios 4:18, lo leemos también, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son. Amén. No puedes basar toda tu vida en las cosas que se ven. Las cosas que se ven pueden desaparecer en cualquier momento. Las cosas que se ven son efímeras, pero las cosas que no se ven son
eternas. Gloria a Dios. Si tú conectas con la verdad eterna, esto significa tener un teléfono abierto 24/7 con Dios. Es conocer la mente de Dios. No te imaginas la paz que te da conocer la mente de Dios. ¿Y cómo puedo conocer la mente de Dios? Con su palabra. Su palabra te revela qué Dios piensa de ti. Su palabra es como un espejo y te muestra tu verdadero yo. Tu verdadero yo no es lo que has acumulado desde la infancia. Tu verdadero yo no es tu colección de amarguras y rencores que guardas con medio mundo. Tu verdadero yo es espiritual. Y tu verdadero yo está sentado en los lugares celestiales junto a Cristo. Tu verdadero yo ya fue heredado. Tu verdadero yo ya fue bendecido con toda bendición espiritual. Tu verdadero yo es pleno, porque ese verdadero yo es tu espíritu. Y el mejor espejo para conocerte es la palabra. Mientras tú te ves a ti mismo derrotado, ¿alguien ha luchado con eso? ¿Alguien ha tenido ese sentimiento de derrota? ¿Alguien alguna vez ha pensado de sí mismo como qué poca cosa soy, qué poco valgo? Cuando tú abres la palabra te va a revelar lo que Dios piensa de ti, lo que Dios ve en tu espíritu. ¿Y sabes qué Dios ve en tu espíritu? A un hijo victorioso, sentado reinando en los lugares celestiales. La palabra de Dios nunca se va a referir a lo que eres en tu alma, porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Gloria a Dios. Ese es el nuevo ser que eres en Cristo. Pero si ignoras la palabra, nunca vas a descubrir tu identidad y nunca vas a poder acordar nada con el cielo. Más bien vas a vivir consciente de la tierra, consciente de la gente, consciente de la opinión de los demás, consciente de lo que piensan de ti. Y eso es derrota. Pero si por un momento haces una pausa y te conectas con lo eterno, percibes lo invisible, entiendes que lo invisible creó lo visible, entiendes que en la creación la palabra que salió de la boca de Dios creó todo recurso, entonces tienes gran paz, tienes gran seguridad, puedes confiar. Amén. Ya no hay nuevos acuerdos. Conozco muchos creyentes que hasta me han dado testimonio de que el otro día hice un pacto con Dios. Y yo, wow, ¿a poco? Sí, hice un pacto con Dios. ¿Y sobre qué? Le digo. No, pues yo le dije a Dios, si tú me ayudas, yo te sirvo. Ah, no, le digo. Eso no se llama pacto, eso se llama chantaje. Puro chantaje. ¿Ok? Eso no es un pacto. No, ¿cómo no? Pero lo hice de todo corazón, hasta lloré. No, le digo, y puedes revolcarte en silicio si quieres. Puedes romperte la ropa si quieres en señal de aquí estoy humillándome. Pero no hay mayor sacrificio válido que el de su Hijo Jesucristo. Lo que tú hagas para Dios, para pactar con Él, no es suficiente ni será suficiente jamás. Porque un solo sacrificio fue suficiente para ponerte a ti del lado de Dios. Y ese único sacrificio fue con la persona perfecta. Es el único pacto donde Dios ha pactado con Dios. Porque Dios Padre pactó con Dios Hijo. Nunca pasó eso antes. Ustedes saben que hubo un montón de pactos en el pasado. Abraham pactó con Dios, Noé pactó con Dios, Moisés pactó con Dios. Todos esos hombres hicieron pactos con Dios. ¿Dónde quedaron esos pactos? Se disolvieron. ¿Por qué? ¿Porque Dios se retractó? No, fue el hombre el que se retractó. Fue el hombre el que falló. Está padre la canción de un pacto con Dios hicimos tú y yo. Está bien padre. Pero ese pacto es un pacto emocional. El verdadero pacto que hace que la relación funcione es entregar tu vida a Cristo. Es entregarle tu vida al Hijo de Dios que pactó por ti en la cruz. Amén. Todos los pactos fallaron, pero el último pacto, el nuevo pacto, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿Saben a qué fuimos a Chile? ¿Saben a qué fuimos a Cuba? ¿Saben a qué vamos? ¿A dónde vamos? A predicar el nuevo pacto, a decirle a la gente, no hay más pactos humanos, el último pacto es el único válido y lo que tú construyas sobre ese nuevo pacto va a prosperar, porque es el único pacto que Dios hizo con Dios, el Padre hizo con su Hijo y es perfecto. ¿Qué bendiciones hay en el nuevo pacto? Tu sanidad,
tu entereza, tu fortaleza, tantas promesas, conócelas, amén. Pero no hay nuevos acuerdos. Cuando hay un creyente queriendo pactar con Dios es porque no sabe nada del nuevo pacto. Es porque no tienen idea de lo que Jesús hizo a favor de él. No hay necesidad de comprometernos diciendo: te prometo, Señor, que si tú me ayudas, yo me voy a convertir en evangelista. No hagas eso. Pedro hizo eso. Pedro, ¿qué dijo? Señor, te prometo. Cuidado, cuidado con prometer. Mejor no prometas. Mejor cree en Jesús. Y creer en Jesús te hace justo. Amén. Pero si en tus fuerzas tú prometes, estás destinado a fallar, porque estás confiando en tu capacidad de cumplir. Y fallamos, todos fallamos, ¿cierto? Entonces, en lugar de querer comprometer a Dios, mejor comprométete con abrazar su palabra, creer en ella día y noche, alimentarte de ella. Amén. Como dijo el salmista David: tu palabra es mi alimento de día y de noche. Dependo de tu palabra. ¿Por qué es confiable pactar, o mejor dicho, acordar con la palabra? Porque dice Isaías 48, y lo leemos, dice: sécase la hierba, ¿qué más? Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Repetimos: la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces es confiable acordar con la palabra. Es confiable hacer un acuerdo personal con la palabra. No te estás poniendo tú como prenda en garantía. Estás tomando lo que Dios ya dijo y dices: Padre, me aferro a lo que tú ya dijiste y lo establezco como mi nueva realidad. Lo establezco como mi nuevo estatus. Por eso dice la palabra: diga el débil, pero no es en tus fuerzas, es porque la palabra es tu fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Cada vez que enfrentes una situación que te supere, tú sabes que tienes dos opciones. Una es derrotarte, y para eso nos hemos hecho expertos los humanos, para autoderrotarnos, autosabotearnos. Todos venimos de ese trasfondo, donde las cosas no resultan y nos vamos hasta abajo, en una espiral sin fondo, nos caemos. Esa es una opción. O la otra es traer esa situación humana, porque es humana. Es una situación temporal por ser terrenal. Traer esa situación terrenal a la luz de la palabra de Dios. Es traer esa situación que te supera y te agobia, pero no supera a Dios. No supera la verdad de Dios. La verdad de Dios supera toda situación terrenal. De hecho, la palabra de Dios dice que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y si lo que estás viviendo no tiene sentido, aunque no tenga sentido, ponle nombre. Ponle nombre a esa situación que estás sufriendo. ¿Para qué? Para que vengas ante el nombre que es sobre todo nombre y sometas esa situación bajo la verdad. Amén. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Dios es bueno. Él ya proveyó respuesta. Tal vez tienes una necesidad. La respuesta ya existe. La provisión ya fue dada. Dice 2 Corintios 10:5, y vamos a leerlo fuertemente. ¿Qué dice? Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué más hacemos? Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A dónde llevamos cautivo todo pensamiento? A la obediencia de Cristo. ¿Sabes que la iglesia se ha perdido grandes bendiciones porque omite o porque cambia pequeños prefijos? Prefijos, sí, prefijos. Cambia pequeños prefijos. No diría lo mismo si decimos: llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Esa es una. Así lo hemos dicho. Pero aquí dice que es a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue perfectamente obediente hasta la muerte de cruz. ¿Tú crees que tú puedes ser más obediente que Cristo? ¿Tú crees que tú puedas hacer mejor las cosas que Cristo? ¿Tú crees que puedas agradar más a Dios en tus fuerzas que lo que Dios agradó a Cristo? La obediencia perfecta la llevó a la cúspide Cristo. La obediencia perfecta no existe en el hombre. La obediencia perfecta, solamente un varón perfecto, sin mancha y sin pecado, pudo concretarla, y ese se llama Cristo Jesús.
Él pagó un precio tan alto por ti y por mí y se hizo tan obediente a la voluntad de Dios que hoy en día esta es la base legal para que frenes toda guerra que se está gestando en tu mente, para que frenes toda guerra que se está gestando en tu interior. Y como dice aquí, destruimos esos argumentos. Dilo conmigo: el día de hoy yo destruyo todo argumento engañoso. El día de hoy destruyo todo ego, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se opone a la verdad. Yo tengo el poder de destruir esos argumentos. No te quedes a dialogar con la mentira. No te quedes a dialogar con el desánimo. ¿Alguien ha tenido un diálogo amistoso con el desánimo últimamente? Que hasta se fue y se tomó un café con el desánimo un ratito. Es impresionante la cantidad de personas que habemos, humanamente hablando, que hacemos tregua con el desánimo, que nos quedamos a charlar un ratito con la decepción. El otro día me decía una persona: ¿nunca has tenido pleitos imaginarios? Y yo, no, le digo, ¿qué es eso? Y yo en mi mente cada rato, ¿no? Vas manejando y pasa algo y te inventas un pleito en la mente, pero es en la mente, no pasa más allá, ¿no? Pero es igual de dañino que si pasara, porque terminas hasta temblando, enojado, agotaste energías y todo quedó aquí en la mente. ¡Qué impresionante! Por eso es tan importante entender esta palabra que dice que destruimos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Y llevamos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando tu mente te traicione, simplemente háblalo y di: mente mía, te sometes a la obediencia de Cristo. Cristo Jesús hizo las cosas bien. Por tanto, yo recibo la bendición de esa obediencia, porque Él lo hizo por mí. Amén. Esto significa que confrontamos todo lo humano a la verdad. Dilo conmigo: confrontamos todo lo humano, todo lo terrenal a la verdad de Cristo. Amén, amén, amén. Tenemos leyes y principios naturales, y estos leyes y principios no están sujetos a cambios ni alteraciones. Estas leyes y principios han estado aquí desde la creación. Tenemos la ley de la gravedad, tenemos muchas leyes naturales de la física, que bueno, son bastantes. Pero ¿por qué no han sufrido alteración? ¿Por qué la velocidad de la luz sigue siendo la misma? ¿Por qué el sonido sigue viajando a la misma velocidad? ¿Por qué el sonido no ha decrecido a pesar del cambio global? ¿Por qué todos los principios del origen continúan intocables, inquebrantables? Porque son principios que Dios estableció. Es el orden de Dios. Si Dios no hubiera creado la gravedad, ¿dónde anduviéramos ahorita? Ya anduviéramos en Marte, por allá, ¿verdad? En Venus, vagando sin rumbo. Gloria a Dios por la gravedad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por la gravedad, porque nos mantiene literal con los pies en la tierra. Pero ¿cuántos saben que la gravedad puede ser tu muerte? ¿Cuántos saben que el principio de la gravedad mal usado puede ser tu fin? ¿Qué tal si yo digo: pues la gravedad a mí me hace los mandados, yo voy a caminar por los aires? A ver, inténtalo. Pon un paso afuera de ese edificio de 25 pisos e intenta caminar sobre el aire. Te vas a estrellar. Entonces Dios no me ama, permitió que me estrellara. No, es que fui un tonto. Atenté contra los principios ya establecidos por la eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no cumple caprichos, que Dios no cambia sus leyes por un capricho tuyo, que Dios no va a cambiar su forma de hacer las cosas porque tú estás sentido con Dios y Dios tiene que detener el cosmos y el eje de rotación y traslación porque el nene está deprimido y está molesto porque no entiende mis leyes. No, nos conviene quitarnos lo tontos y empezar a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Nos conviene quitarnos lo necios, nos conviene quitarnos lo obstinados y comenzar a ser humildes. ¿Qué significa ser humildes? Reconocer que necesitamos a Dios, reconocer que necesitamos conocer a Dios más y más, dejar de estar luchando nuestras propias fuerzas contra las leyes que ya están establecidas y mejor conocerlas y orar con respecto a esas leyes. Orar, no estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de las leyes espirituales eternas. Entender que la fe tiene leyes y puedo fluir con esas leyes, y cuando fluyo con esas leyes las cosas pasan y la gente va a decir: ay, ¿cómo te ama Dios?
¿Cómo te favorece? No, digo, sí, me ama, pero fluyo con lo que ya está escrito. Y si fluyes con lo que ya está escrito, las cosas van a pasar. Amén. Yo puedo decir, Señor, oro por mi hermano que está enfermo y desahuciado, me pongo en su lugar para que lo sanes, tómame a mí pero sánalo a él. ¿Qué crees que va a pasar? Nada. Voy a decepcionarlo a él y me voy a decepcionar yo, porque estoy diciendo una tontera, estoy diciendo algo que no está escrito, estoy diciendo algo que no es bíblico. Y así existen las fees y las religiones de todo el mundo inventando reglas que son contrarias a lo que ya está establecido. O puedo orar conforme al Espíritu y decir, gracias Señor, porque legalmente Jesús ya pagó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y yo puedo hablar sanidad, o yo puedo hablar protección, o yo puedo hablar provisión. No fluir con las leyes de la fe puede ser costoso. Entonces no podemos atentar contra los principios naturales. Oye Alonso, ¿pero qué no Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el agua? Pedro era necio. ¿Podrá Pedro haber sido necio, obstinado, entrometido, metiche, pero no era tonto? Pedro dijo desde la barca, Jesús, ¿eres tú? Y Jesús dijo, sí. Si eres tú, di la palabra para que yo me pueda bajar y caminar sobre las aguas. ¿Saben qué hizo Pedro? Nada tonto. Sabía que no podía cambiar la gravedad, porque la gravedad te jala aunque sea sobre el agua, pero sí podía hablarle al creador de la gravedad. Si el creador de la gravedad decía que sí, entonces puedes caminar sobre lo imposible. Y Pedro caminó sobre lo imposible. Pero cuando ya iba en la mitad del trayecto, ¿qué hizo Pedro? Se volvió consciente de su humanidad y que dijo, esto no es normal, estoy caminando sobre el agua, y se empezó a hundir. Quitó los ojos de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que si estamos en Cristo, escuchemos a Cristo hablar, porque Él cumple su palabra. Dilo conmigo, Dios cumple su palabra. Hebreos 11:3. Decimos, lo leemos, por la fe entendemos que Dios creó ¿qué? El universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Amén. Hay algo superior a la materia y Jesús ya lo demostró. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo ya no era físico, aunque se podía ver. Su cuerpo ya no estaba hecho de células de carne, ya no eran células físicas. Él estaba hecho de algo desconocido. Lo que sí les digo es que podía atravesar paredes. Lo dice la palabra. Cuando Jesús resucitó, Él podía prácticamente teletransportarse, estar en un lugar y en un instante estar en otro y luego en otro, y podía atravesar paredes y mostrarse a sus discípulos visiblemente, pero hecho de una materia mucho más avanzada y desconocida para el humano. La palabra promete que un día tendremos esos cuerpos. La palabra promete que un día recibiremos cuerpos nuevos y ya no son cuerpos que se desgastan, pero mientras tanto no estés tentando las leyes naturales de Dios, a menos que Él lo diga. Y si Él lo dice, adelante. Hay una persona de nuestra iglesia que hace muchos años, ya no está aquí, pero ella nos dijo, es una hija nuestra, ¿no?, que hemos adoptado. Ella dijo, Nelsie, ella dijo, Alonso, oren por mí porque quiero hablar inglés. Y yo dije, ay, Nelsie, en mi mente dije, ponte a estudiar. Mejor te ayudamos a pagar un curso para que estudies inglés. Pero ella estaba aferrada a que si orábamos por ella iba a hablar inglés. Pues oramos por ella. Y en bien corto tiempo empezó a hablar bien fluido inglés. Pero lo más increíble fue que le dieron trabajo de maestra de inglés en un colegio. Y fue como, wow, nos quedamos impactados. Pero fíjense lo que ella hizo. Lista. Apeló al Dios que creó lo imposible, y al Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, y al Dios que es el alfa y el omega, el principio y el final. Y sabes que cuando tú haces eso, estás haciendo un acuerdo con algo que ya fue establecido. Cuando tú pones los ojos en Cristo, Él es la fuente de la fe. Y empezó a hablar inglés. Lo más curioso es que en menos de 2 años ella ya hablaba inglés y hablaba alemán, y fue maestra de alemán también. Entonces es impresionante cómo cuando descansamos en lo que no se ve y acordamos con eso que no se ve, las cosas físicas toman otro rumbo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno,
Hay una historia en Juan 5 y es la historia de un hombre que estaba tirado en el suelo por muchos años. Y este hombre es llamado como el paralítico del estanque. ¿Cuántos han escuchado esta historia? El paralítico del estanque de Betesda. Voy a leerlo brevemente, está en Evangelio de Juan capítulo 5 y dice: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos, que en hebreo se llama Betesda. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Se encontraba allí un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio tendido en el suelo y supo que ya había pasado tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras trato de moverme yo, otro me gana y entra antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado, y los judíos le decían a aquel que había sido sanado: oye, es sábado y no está permitido llevar tu cama, no es legal. Pero él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Amén. Es bien impresionante esta historia porque está llena de simbolismos. Primeramente está escrito en el Evangelio de Juan, y Juan significa gracia de Dios. Dilo conmigo: Juan significa gracia de Dios. Y está escrito en el capítulo número 5, y el número 5 está asociado con la gracia de Dios. Es la quinta letra del abecedario hebreo, de la Aleph Bet, y es la letra Het. Y Het es gracia, es don, favor inmerecido. Amén. Y Jesús vino ese día a ese hombre, pero vean cómo Jesús le pidió permiso. Vean cómo Jesús hizo algo legal. ¿Se acuerdan cuando Satanás negoció con Adán por la autoridad? ¿Le robó Satanás la autoridad a Adán? No, negoció con él. ¿Qué le dijo? Si tú comes de esto vas a ser igual que Dios. Y le contó toda esa historia, y Adán accedió y entregó su autoridad. Pues ahora Jesús venía a regresarnos la autoridad. Pero es importante participar con Dios. Es importante acordar con Dios. Jesús hizo un acuerdo con el paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? ¿Quieres ser sano? ¿Te das cuenta que Dios no obliga a nadie a ser sano? Dios no obliga a nadie a ser bendecido. Hay personas que dicen: si Dios fuera bueno, no hubiera pobreza, ni hubiera dolor, ni hubiera sufrimiento, ni hubiera niños en medio de las guerras. Si Dios fuera real, no hubiera tanta tragedia humana. A ver, entendamos que todo aquel que viene a Dios no se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces hay una participación del humano. Hay un acuerdo que el humano necesita hacer con Dios. Y les decía al principio y lo repito ahora en el final: ese acuerdo es aceptar el regalo, aceptar la dádiva, aceptar la obra que Jesús vino a hacer a la tierra. Ese hombre paralítico tuvo esa dicha de ver a Jesús físicamente y que Jesús le haya preguntado en persona. Imagínate, qué privilegio que Jesús le dijo mirándole los ojos: oye, ¿quieres ser sano? Y el hombre se pudo explicar todos sus intentos y luchas. Esto que ven aquí, bueno, en la imagen anterior, es la imagen literal del estanque. No se aprecia tanto, pero como ven es una cavidad. ¿Por qué? Porque esto sucedió, es una foto que yo tomé hace 2-3 años allí en Israel, y esto es en Betesda, en la aldea de Betesda. Y literal, dice aquí la escritura que era un estanque de 5 niveles. O sea, era un estanque, eran piscinas escalonadas. Son como piscina superior, piscina intermedia, piscina inferior. Ese hoyo que ven hasta el fondo, ahí estaba el estanque de lo sucio, de lo enfermo, de lo inmundo, de lo menos higiénico. Y fue en ese estanque inferior donde Jesús sanó a ese hombre. El primer estanque está hasta arriba a nivel de calle. Tú lo ves arriba, ya no hay agua, pero puedes ver la piscina de piedra. El primer estanque estaba destinado a que el agua limpia fuera para la ingesta humana, para beber, para saciar la sed. El segundo estanque, pues ya el agua venía un poquito contaminada porque la gente lo usaba para beber y estaba destinada para lavar alimentos. Pero el tercer estanque ya era para fines de limpieza del hogar, el aseo, lavar ropa, lavar cosas. El tercer estanque. Ya el cuarto estanque era para que los animales bebieran. Pero el quinto estanque
era para la gente enferma. O sea, lo que sobraba, lo último, era para la gente enferma. Y había una tradición de que una vez al año bajaba un ángel y agitaba el agua. Y el primer enfermo que entrara al agua sanaba. Y esa era la tradición. Había una cierta superstición entre el pueblo de Israel. Porque recuerden que el pueblo de Israel es mucho de señales, de lo sobrenatural. Y ellos creían que literal un ángel venía, agitaba y el primero entraba y sanaba. Y este hombre llevaba 38 años incapacitado y muchos años intentando llegar al estanque. Pero siempre que él intentaba ser el primero, otros tenían ventaja y lo pisaban, lo golpeaban. Y qué glorioso día, el día que Jesús vino a ese hombre a ahorrarle toda esa vida de intentos y decirle: ¿qué crees? Lo mejor que te puede pasar hoy es que yo, que he creado las leyes del mundo, te otorgue el hacer un acuerdo. ¿Quieres ser sano? Y creo que Dios hoy, cara a cara, frente a ti, te está diciendo lo mismo. ¿Quieres ser más funcional en tu vida? ¿Quieres que las cosas funcionen mejor? ¿Quieres tener otra visión del futuro? ¿Quieres dejar de vivir temeroso a lo que venga? ¿Quieres ver a tus hijos prosperar? ¿Quieres ver que tu casa sea levantada y prosperada como una casa de adoración a Dios? ¿Quieres ser la diferencia? ¿Quieres las mejores oportunidades en tu trabajo? ¿Quieres? ¿Alguien va a decir amén a esto? ¿Quieres una vida nueva? Porque yo quiero, dice Jesús, porque yo he venido a darte vida y vida en abundancia. No te conformes con lo bueno, ve por lo mejor. Siempre nos gusta repetir que el enemigo de lo mejor no es lo peor. El enemigo de lo mejor es lo bueno, porque nos podemos quedar con lo que consideramos bueno por el resto de nuestras vidas, pero Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que experimentes toda bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Y ese hombre finalmente aceptó el trato y Jesús dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre obedeció, se levantó y anduvo. Gloria a Dios. Ahora que estábamos en Chile, el último día del evento Aviva, estábamos orando por esta mujer que no caminaba. Prácticamente ella llegó caminando así al altar, a la parte frontal, con mucho dolor en su cara. Entonces yo le pregunté: ¿sobre qué quieres que oremos? Porque yo no me iba a poner a inventar nada, ¿no? Le digo: ¿cuál es tu problema? Ella me dijo: es artrosis en mis rodillas, es crónico, tengo muchos años así. Le digo: ¿qué puedes hacer? Nada, nomás caminar así. Entonces yo le toqué a las rodillas y le dije: ¿tú crees que Dios te pueda sanar? Sí. ¿Tú quieres ser sana? Sí. En el nombre de Jesús sus rodillas tronaron. Entonces le dije: vas a correr. Pero honestamente la fe de Alonso era a futuro. Yo dije: vas a correr un día. Y ella empezó a gritar: voy a correr, voy a correr. Y empezó a saltar: ya no tengo dolor. Y Jonathan, el otro pastor, viene y le dice: ¿qué dijiste? Que voy a correr. Pues ¿por qué no corres de una vez? La tomó de la mano y empezó a correr con ella alrededor del auditorio. Y yo pensé, con mi mente llena de fe, era para el futuro. Pero gloria a Dios, que Dios no se mide por pasado, presente o futuro. Es el alfa y el omega, el principio y el final. ¿Quieres estar bien? Si tu mente ya te traicionó y pensaste: pues sí, cuando Dios quiera, pues sí, un día, cuando sea el tiempo de Dios. Esa frase de tiempo de Dios está mal aplicada, porque Dios dice: el día de salvación es hoy. El día de salvación es hoy. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. ¿Quieres ser sano? ¿Estás listo para hacer un acuerdo con Dios? No un nuevo pacto, pero apropiarte de lo que ya está escrito. Ponte de acuerdo con lo invisible. Piensa los pensamientos de Dios, su palabra. Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pero es grande la riqueza y la sabiduría de Dios. Número 2, familiarízate con el mundo espiritual. Salmo 23:4 dice que aunque andes en valle de sombra o de muerte, esa es una realidad física. Pero ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. Esa es la realidad espiritual. Ante cada amenaza física, abre y haz un acuerdo con la realidad espiritual. ¿Qué más dice? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tus angustiadores son físicos, terrenales. ¿Qué te amenaza en este momento tu paz?
¿Qué te roba la paz? Es algo terrenal, pero la mesa del banquete es algo espiritual que necesitas ver con los ojos espirituales. Es lo invisible, es lo que te sacia en momentos de necesidad. Amado hermano, abre tus ojos espirituales, abre tus oídos espirituales. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y está hablando de los ojos del Espíritu y los oídos del Espíritu. Hay un mundo espiritual, familiarízate con él y habla las promesas de Dios. Si tu necesidad te está robando la paz, en lugar de exaltar tu necesidad y hablar con todos tu necesidad, habla la palabra y la promesa de Dios. Tráela a tu mente. Imagínate viendo esa promesa cumplirse, porque así será. Amén. Así que vamos a orar. Te quiero invitar a cerrar tus ojos y que digas conmigo: hoy tomo la autoridad que Dios me ha dado como hijo de Dios. Dilo conmigo: hoy tomo toda autoridad que la gracia de Dios me da, que mi identidad como hijo me da. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Señor, porque soy libre de toda mentira, no más víctima de ignorar la verdad. Gracias, Señor, porque me has dado el poder de transformar las circunstancias alrededor. Gracias, Señor, porque el universo fue creado por tu palabra y tú pusiste orden con tu palabra sobre el caos. Y el día de hoy tu palabra tiene poder en mi vida. Decláralo: tu palabra, Señor, tiene poder sobre mi vida. Tu palabra eterna tiene poder sobre toda circunstancia en mi ser, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en mí. Levanta tus manos al Señor y vamos a adorarlo. Vamos a entonar este canto. Abandónate en esto que vas a escuchar y créelo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.